Dios les bendiga, mis amados hermanos, estudiantes del Go Seminario Bíblico. Doy gracias a Dios porque me permite compartir con ustedes esta clase. Así es que estamos hablando sobre la homilética. Y pues hoy vamos a hablar sobre esas partes que tiene la homilética. Vamos a compartir cada una de las partes de la homilética. Y pues un sermón realmente consta de diferentes partes. Una de ellas en la que tenemos que pensar al preparar un sermón es en los oyentes. ¿Quiénes son los oyentes? ¿A quiénes les voy a presentar este sermón? La segunda parte de cualquier sermón que vamos a preparar para luego predicar es el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué voy a preparar y a predicar este sermón? ¿Qué persigo yo con esta predicación? El tercer larguero, y cuando hablamos de esto, de los largueros, es porque estamos preparando una escalera. ¿Y para qué va a servir a esta escalera? Va a servir para que las personas puedan subir y puedan tomar del fruto que pues vamos a cosechar al predicar el sermón. Y al final está el cuarto larguero, que es el texto. Entonces el primer larguero de esta escalera es el oyente, segundo larguero el propósito, tercer larguero el tema y cuarto larguero el texto. Entonces vamos a construir una escalera en esta enseñanza de la predicación. El primer paso en la construcción de una escalera para que el oyente pueda alcanzar la fruta de las verdades divinas. Es una de las partes en la que tenemos que concentrarnos, en que los oyentes que nos van a escuchar puedan alcanzar las verdades divinas. Y esa primera parte es pensar primero en quiénes son mis oyentes o quiénes serán mis oyentes. Y tenemos que pensar, número uno, cuál es la formación de estos oyentes, cuál es su formación, qué han aprendido, qué conocen, qué saben, cuál es el ambiente en el que estos oyentes viven y cuáles son las necesidades que estos tienen en todo el ámbito de la palabra, tanto en lo físico como también en lo espiritual. Entonces, podemos decir que la predicación forzosamente tiene que girar alrededor de aquellos que escuchan o que han de escuchar mi sermón o mi mensaje. Por muy bonito que nosotros hablemos, si no entienden los oyentes o si no se dice nada que pueda afectar su vida, entonces perdimos el tiempo y de igual manera le hicimos perder el tiempo a ellos. O sea, no se ha hecho nada. No importa cuánto hablemos, no importa qué lindo lo hagamos, no importa cuánto podamos filosofar encima de un púlpito, cuánto hagamos reír a la gente, cuánto incluso podamos llevar a la gente a la reflexión. Si no hemos pensado en el tipo de oyente, no hemos hecho nada. ¿Qué pensaríamos nosotros si un pescador que sale a pescar y no piensa en qué clase de pez va a buscar? Usted y yo sabemos que dependiendo del lugar donde usted vaya a pescar, usted debe llevar el tipo, por así decirlo, el tipo de anzuelo, el tipo de carnada. Tenemos que saber qué vamos a pescar. Si vamos a un lago, si vamos a un río, si vamos al mar, ¿qué tipo de anzuelo o qué tipo de carnada vamos a utilizar? Igual, cuando alguien va a crear o va a hacer un edificio, tiene que llevar a un arquitecto y este tiene que pensar en las personas que han de ocupar este edificio. ¿Quiénes van a vivir aquí? ¿Qué diríamos también de un veterinario que sale por la mañana a trabajar, estos que van de manera a las casas y que él no sabe qué va a curar? Si va a curar caballos, si va a curar conejos, si va a curar vacas, si va a curar perros o gatos, y él no sale preparado para el tipo de trabajo que ha de efectuar. Y es bueno también saber y entender que cada libro de la Biblia
al igual que un edificio, al igual que salir a pescar, al igual que salir a trabajar, cada libro de la Biblia se escribió pensando en cierto grupo de personas que tenían necesidades específicas. Cada libro de la Biblia fue pensando en alguien, fue pensando en un auditorio, fue pensando en un grupo de personas. No importa si fue en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Los pasajes de las Escrituras fueron dirigidos a pueblos determinados con propósitos claros. Cada profeta, cada escritor, cada uno de los que se decidió a escribir por parte de Dios, pensó en a quienes les llegaría esta palabra. Cada evangelio fue escrito a un pueblo diferente, con culturas y filosofías diferentes. Jeremías no salió a predicar a los habitantes de Jerusalén sin pensar en los problemas peculiares que estos tenían. Él no salió a ver si la pegaba, a ver si le llegaba al corazón de esta gente, a ver si podía convencerlos. No, Jeremías salió a predicarle a ellos dependiendo de los problemas que ellos tenían. Cuando escribió a Israel en el momento de la cautividad de Babilonia, habló de problemas que tenían ellos y les habló en un lenguaje que ellos entendían perfectamente, en un lenguaje de una manera que ellos sabían de qué le estaban hablando. Es inútil entonces, podríamos decir, ponerse a preparar un mensaje sin tener algún grupo de personas en mente. Muchas veces, y eso lo decíamos, lo hemos dicho, muchas veces somos predicadores recurrentes en un lugar, y por eso a veces nos llegan sermones de la nada, preparar un sermón para predicarlo, y aunque no tenemos en la mente a alguien definido, pero nosotros regularmente tenemos grupos recurrentes o un auditorio a quien le predicamos de manera regular. Y tenemos entonces que pensar, hay que pensar en las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias especiales de los que probablemente van a formar mi auditorio? ¿Cuáles son los problemas que le aquejan? ¿Cuáles son las necesidades que tienen? ¿Y cómo puede este sermón cambiar su vida, cambiar su corazón? ¿Dónde viven? Es importante. Al momento de yo preparar un sermón para predicarlo, debo saber el entorno donde viven mis oyentes, dónde trabajan, más o menos tener una idea de los trabajos que esto realizan. Si yo, por ejemplo, voy a predicar a un grupo de maestros, entonces yo debo saber cuál es la jerga que voy a utilizar para ese grupo de maestros. Si yo voy a predicar a personas que viven cerca de la playa, entonces yo debo saber el tipo de sermón que puedo llevar, los ejemplos que voy a tomar, la manera en la que le voy a llegar, para yo saber pues cómo llegarle y cómo hablarle. Si yo voy a predicarle a un grupo de padres y madres, yo debo saber cuál es el sermón que voy a llevar. Si yo voy a predicarle a hombres solteros, a mujeres solteras, si yo voy a hablar a parejas, yo debo saber qué tipo de oyentes y qué tipo de problemas tienen ellos para poder hablarle, qué preparación académica han recibido quienes serán mis oyentes, qué conocimientos tienen de la palabra de Dios mis oyentes. ¿Cuál es el conocimiento de la palabra? ¿Tienen mucho conocimiento? ¿Tienen poco conocimiento? ¿No tienen ningún conocimiento de la palabra? Entonces es importante que yo sepa, para saber cuál es el vocabulario que voy a utilizar, para saber cómo voy a interpretar las escrituras, cómo voy a desglosar las palabras, si tengo que tener una manera simple de hablarle, y qué tipo de palabras utilizaré para poder conversar con ellos y que ellos puedan entenderme. También es bueno saber qué aspiraciones abrigan mis oyentes, cuáles son las aspiraciones que ellos tienen, tanto presente como futura, cuál es la capacidad intelectual y la cultura de los oyentes que voy a tener, porque esto va a determinar, oiga bien, la capacidad intelectual de mis oyentes y la cultura de estos va a determinar el vocabulario que puedo emplear en mi predicación.
cuáles son los intereses de los que estarán allí o de los concurrentes a esta congregación o al lugar donde estaré. Esto va a decidir la forma en la que yo he de desarrollar mi tema. Hay personas que no tienen la capacidad intelectual para escuchar términos rebuscados, y yo debo saber si los que estarán allí o si los que están ahí tienen la capacidad para un vocabulario intelectual elevado, medio o muy bajo. Entonces, la forma de desarrollo del tema va a depender de esto. También debo entender cuál es el medio ambiente en que viven mis oyentes. Esto va a proveer las ilustraciones que yo voy a tener para con ellos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, cuando iba cerca de donde habían, por ejemplo, personas que sembraban, sembradores, él hablaba sobre siembra. Cuando estaba cerca de un ejemplo aquí de sembradores, él le dio la palabra del sembrador. El sembrador salió a sembrar y empezó a tirar la semilla. Una semilla cayó en terreno seco o en el camino, otra cayó entre espinos, otra cayó entre pedregales y otra cayó en buena tierra. Y le hace la manera fácil, la vida fácil para que esto se entienda. Pero es sorprendente cómo los cobradores de impuestos no pudieron entender esto. Mateo, que era un hombre inteligente, pero era un cobrador de impuestos, no pudo entender esto. Pedro y otros pescadores no pudieron entender lo que Jesús estaba hablando en aquel momento a aquel auditorio. Pero en el momento cuando Cristo Jesús estaba frente a pescadores, él le habló una palabra y el llamado fue: vengan detrás de mí y los haré pescadores de hombres. Y cuando Jesucristo le da esta palabra a estos pescadores, entonces ellos entienden de inmediato y lo siguen ciegamente, porque el sermón fue entendido y fue para ellos. Tenemos que ver la importancia de pensar. ¿Cuál es la importancia que tiene el pensar en los oyentes desde el comienzo de la preparación de mi sermón o de mi mensaje? ¿Qué yo voy a ganar con entender quiénes serán aquellos a los cuales voy a predicarle? Es importante, pero claro, usted puede pensar y puede decir, y como hemos hablado en otro momento, que a usted le llegan sermones a la mente, que a usted le llega una palabra a la mente, que a usted le llegan textos bíblicos a la mente, que el Señor le da un título también para su sermón. Yo no estoy en contra de eso, no estoy generalizando. Pero ese sermón, cuando Dios también le dé el grupo de personas a quien será llevado este sermón, entonces usted va a adecuar este sermón para el tipo de oyente que ha de escuchar lo que Dios ha puesto en su corazón o en su vida. Entonces, la manera en la que yo voy a predicar debe estar basada precisamente en a quienes le voy a predicar. Por eso es que el primer larguero, la primera pata de esta escalera que estamos formando es el oyente. ¿Quiénes serán mis oyentes? ¿A quiénes les voy a hablar? Yo debo investigar todo lo necesario en cuanto a esas personas a quienes les voy a hablar. Así es que ya tengo una de las patas, o ya tengo uno de los largueros de mi escalera. Recuerde que esta escalera es de 4 patas o de 4 largueros. Ya tenemos el primer larguero. Ya al momento de preparar mi sermón, de empezar a trabajar mi bosquejo, entonces es bueno, es prudente, es sano que piense a quienes le voy a predicar este sermón. Repito, no es de una manera generalizada. Hay personas a las que Dios le da sermones sin antes darle a lo mejor a quienes se lo va a predicar, pero como decía al principio, cuando Dios hace esto es porque nosotros regularmente tenemos un auditorio en el que de manera recurrente nosotros predicamos, y por eso nos llegan este tipo de mensajes de esta manera. Amén. Así es que el segundo larguero del que quiero hablarle es el propósito del mensaje. El propósito del mensaje es el segundo larguero
o podríamos decir la segunda pata de nuestra escalera. ¿Sabe usted de alguno que se haya dedicado a construir una fábrica sin tener en mente lo que va a producir? O sea, estamos hablando de construir un edificio para entrar maquinarias, para entrar un personal, sin antes saber, entender y tener en cuenta qué va a producir mi empresa, qué va a producir mi fábrica, qué se va a hacer aquí. Cabe dentro de lo posible que tal edificio fuera de alguna utilidad, pero también puede ser que ninguna empresa tenga deseo de ocupar la planta construida debido a que las medidas son inadecuadas para acomodar la maquinaria o que las piezas no están bien distribuidas de acuerdo con las necesidades de la compañía. Por ejemplo, yo estoy pastoreando en una iglesia que se reúne en un local que en sus inicios no fue hecho específicamente para reunir personas como iglesia, sino que fue construido para tener un centro de nutrición en el primer nivel donde niños y niñas pudieran comer como un comedor. Y entonces en el segundo nivel era que funcionaría el edificio para la congregación. Y esto ha traído dificultades. Hemos tenido que cambiar en diferentes tiempos el área de la tarima. Tenemos problemas acústicos en cuanto al sonido. Tenemos dificultades para poner las sillas porque hay columnas en lugares que no debiera haber columnas para una iglesia. O sea, tenemos muchas dificultades. La puerta a lo mejor no está en el lugar indicado para que la gente pueda entrar y que las sillas estén bien ubicadas. Tenemos dificultades, tenemos puertas en lugares que no debiera haber puertas porque eso dificulta pues la buena distribución del local. Entonces, donde nos estamos reuniendo, y a lo mejor usted conoce otros locales que no fueron hechos específicamente para congregaciones, para grupos de personas que fueran a funcionar como una congregación donde se iba a adorar y a glorificar el nombre de Dios. Podríamos decir entonces que Cristo vino al mundo sin propósito definido. ¿Usted cree que Cristo vino al mundo a ver? Ok, vamos a ver qué pasa, qué ocurre, vamos a ir a la tierra, voy a nacer de una mujer y a ver qué se pega en el camino. ¿Podríamos decir eso? Que Jesús vino al mundo sin un propósito definido. Llegaría a la tierra en un viaje de exploración para tantear un poco el ambiente, a ver cómo le podía ir, qué podía hacer, si daría o no resultado el plan y vamos a ver qué sale de esto. Pero no fue así. El mismo Señor declaró que había terminado la obra que Dios le mandó a hacer. Juan 17:4. O sea, él dijo, consumado es, consumado es. Entonces, Jesús al venir a la tierra tuvo un propósito definido, un propósito claro. Cuando se encarnó para vivir entre los hombres, él tuvo un propósito. Entonces, es de suma importancia tener el segundo larguero de la escalera preparado antes de pensar en los demás peldaños, Si se quiere hacer efectiva la predicación, podemos decir que es imprescindible hacernos la pregunta: ¿con qué propósito o con qué propósitos voy a presentar este sermón o este mensaje? ¿Cuál es mi propósito? ¿O cuáles son mis propósitos al pararme en una tarima y empezar a hablarle a mis oyentes? Cuando está determinada la meta, inevitablemente quedará el mensaje más claro. Cuando yo esté seguro del por qué voy a hablar esta palabra, por qué, no solamente porque Dios me lo dio, por qué estoy diciendo, porque cuál es la necesidad de la gente. Entonces se va a eliminar muchos rodeos de segunda importancia. No se presentarán cantidades de ideas sueltas en la congregación hasta el punto de confundirla más
¿Y de qué está hablando? ¿Y qué es lo que él quiere decir? ¿Y qué fue lo que trajo? ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que busca el predicador con lo que está hablando? La gente andará perdida. Si no tenemos un propósito definido, la gente estará perdida. Va a andar de aquí para allá, de allá para acá, y no saldrá con nada en su mente y con nada en su corazón. Entonces no se presentarán cantidades de ideas sueltas a la congregación cuando tengamos un propósito definido. ¿Se atrevería usted a subir una escalera a la que le falta una pata? ¿Se atrevería usted a subir una escalera a la que le falta un peldaño o una pata? ¿Se atrevería usted a subir? No, yo creo que no. Tenemos entonces que darle importancia al propósito del mensaje. Absolutamente es necesario expresar por escrito, escucha bien, es necesario que en mi bosquejo yo escriba cuál es mi propósito cuando vaya a predicar este sermón. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué debo escribirlo, profe? ¿Qué yo voy a ganar con escribirlo? Voy a ganar que lo tendré presente en todo momento. Tendré presente cuál es el propósito de mi sermón o de mi mensaje. Muchos dirán que no es para tanto. No, hombre, mi mente no me engaña, yo tengo buena memoria. Ellos tienen en la mente una idea de su propósito, que saben perfectamente por qué van a dar el mensaje. La experiencia, sin embargo, ha demostrado que no sale así en la práctica, ¿verdad? Creemos que sabemos, pero cuando empezamos a escribir vemos que no es tan claro en el papel lo que parecía nítido en mi mente. Hay algo casi misterioso, un poder que se desenlaza cuando uno escribe en un papel sus ideas. Es maravilloso lo que podemos sentir cuando volvemos y miramos el papel. Esto nos hace que la mente se refresque. Hay algo casi misterioso en esto. Tenemos que entender esa parte. Cuando escribimos, la mente se refresca en el momento de leerlo. Es que se escribe con más lentitud de lo que se piensa. Escucha bien. Se escribe con más lentitud de lo que se piensa. Y el hecho de examinar cada palabra con más calma y leerla varias veces da como resultado un análisis más juicioso de lo que he pensado, de mi pensamiento, ¿verdad? Hay que disciplinarse. Regularmente nosotros estamos pero muy atentos a lo que va a venir de Dios y nos olvidamos que lo que viene de Dios y yo lo escribo, vuelvo otra vez a recordarlo en el momento de la necesidad o del apuro. Hay que disciplinarse, pues tenemos que escribir nuestro propósito y después de hacerlo tenemos que ir preguntando durante todo el proceso de la preparación que si cada parte del mensaje va a contribuir y a realizar el propósito que yo he fijado para mi sermón. Si no, hay que otra vez descartar cualquier idea, por interesante que sea, si no me de acuerdo con mi propósito para la predicación de mi sermón. No sé si me está entendiendo. Si yo no soy capaz de enlazar cada una de mis ideas con mi propósito, entonces esa idea no sirve para nada. Las ideas tienen que estar de acuerdo con lo que es mi propósito. Cuando no se tiene mucha experiencia en la redacción de un propósito para un mensaje, tenemos la tendencia de poner como meta algo muy generalizado, ¿verdad? Se ve con frecuencia en los trabajos, en los mensajes que hacemos, así como, bueno, mi propósito es enseñar más de la Biblia a la gente. Eso es muy generalizado. Mi propósito es enseñar más de la Biblia. A veces decimos, bueno, es dar un estudio de doctrina, pero la doctrina es muy amplia, es muy amplia. El problema con estos propósitos es que la meta final encierra tanto que no se sabe específicamente qué es lo que deseamos hacer más o menos en 30 minutos. No sabemos. Entonces, vamos a andar de allá para acá, de aquí para allá. Y dice un adagio que el que mucho abarca, poco aprieta. Cuando tiene muchas ideas, cuando viene a ver, no se concentra en ninguna y por lo tanto no llega su mensaje o su sermón a su audiencia
o a sus oyentes. Entonces, es necesario lograr que el oyente sepa más de la Biblia. Pero el problema es decidir qué parte de la Biblia yo quiero impartir en una sola ocasión. ¿Cuál es la parte de la Biblia que en mi sermón yo quiero que mi audiencia conozca, sepa o que entienda? ¿Cuál es la parte de la Biblia? Yo debo seleccionar, yo debo tener en cuenta de que en un momento, en 30 minutos, no podré enseñarle toda la Biblia, ni todo un libro. Entonces, ¿qué parte yo quiero darle a conocer en esta ocasión a mis oyentes para que comprenda cuál es la voluntad de Dios en su vida? Entonces, hay que formularse otra consideración en la determinación de una meta para el mensaje. No es cuestión, escucha bien, no es cuestión de aprender una enseñanza para añadirla a la colección que ya hemos hecho, sino también de efectuar un cambio práctico en la vida de mis oyentes. O sea, yo debo trabajar en que mi propósito va a llevarle un cambio en la práctica a mis oyentes, ¿verdad? Es lo que yo debo entender. Tantas personas hay en el mundo que han oído mucho de la Biblia y ya saben de doctrinas para sus vidas. Ellos no dan evidencia, pero no dan evidencia de una obra verdadera de Dios en lo que han aprendido. No es cuestión solamente de hacerle ver a un enfermo que hay una medicina para su mal, sino que tenemos que inspirarle, darle la confianza y enseñarle a ellos a tomar esa medicina para que puedan aliviarse. No decirle, mira, con esto tú te puedes sanar, esto te va a sanar. No, tenemos que convencerles, como el niño al que no le gusta tomar nada, como decimos, es mal bebedor. Entonces, yo debo buscar las estrategias, yo debo pensar en las estrategias que voy a usar. Pero ¿cuál es mi propósito al usar estas estrategias para que el niño se beba la medicina? Bueno, que él se sane. Entonces, mi propósito es sanarle. ¿Cómo lo voy a hacer? Ok, yo tengo que pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Cuál es el propósito de darle esa medicina? Y él debe entender. Y cuando el niño entienda cuál es mi propósito al dar la medicina, él mismo abrirá la boca. Es igual con mi oyente. Cuando mi oyente entienda, sin que yo se lo diga, de manera abierta, cuál es mi propósito, él mismo abrirá su mente y oirá el sermón y lo va a poner en práctica. Entonces, nuestra meta es, por lo tanto, que el auditorio o mis oyentes aprendan más de la Biblia y a la vez que puedan aplicar las enseñanzas específicas a sus vidas para entonces efectuar la transformación necesaria que ésta trae al creyente que ha entendido la palabra de Dios en su vida. Entonces, no es solamente darle la palabra, es hacer que ellos entiendan la palabra, que ellos comprendan la palabra y que ellos puedan llevar la palabra a la práctica. Mi primera pata son los oyentes. Debo pensar en mis oyentes. El primer larguero son los oyentes. Mi segundo larguero o la segunda pata de esta escalera es el propósito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiero lograr con este sermón? ¿Qué quiero que le quede en el corazón y en la mente a mis oyentes? ¿Qué quiero que se lleven? ¿Qué quiero que entiendan? ¿Qué yo quiero que ellos practiquen en el Señor? Entonces, para poder determinar mi propósito, habrá que contestar algunas preguntas. ¿Qué necesidades espirituales tienen los que me van a oír? Oiga bien, otra vez, la primera pregunta que debo hacerme para yo tener un propósito en mi sermón es: ¿qué necesidades espirituales tienen? ¿Quiénes? Mis oyentes. ¿Cuáles son las necesidades espirituales que tienen mis oyentes? Segunda pregunta: ¿necesitan tener un encuentro personal con Cristo? Y no importa que sean inconversos o que sean cristianos o que sean ateos.
yo debo preguntarme, mis oyentes tienen la necesidad de tener un encuentro personal con Cristo. Debo hacerme otra pregunta. ¿Les falta a mis oyentes ejercer la fe cuando se les presentan los problemas prácticos de la vida? O sea, ¿qué pasa con ellos? Cuando, o sea, ellos tienen mucha teoría, pero cuando tienen que poner en la práctica esa teoría, ¿lo hacen? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo reaccionan mis oyentes? La otra pregunta es, ¿se ha hablado últimamente sobre la orden que dio Cristo de que sus seguidores se amen los unos a los otros? ¿Se ha hablado del amor entre los creyentes, de amar a mi prójimo? Yo debo hacerme esa pregunta. ¿Han recibido el poder del Espíritu Santo mis oyentes para ser testigos? ¿Aguardan mis oyentes con paciencia la venida de Cristo? Y como esta, podemos hacernos diferentes preguntas para entonces encontrar el propósito con el cual yo voy a abordar a mis oyentes. Es bueno entender que todas estas preguntas y las que puedan surgir, las que nos puedan llegar, ¿verdad? Vienen por parte del Espíritu Santo, porque recordando que el Espíritu Santo es el que más sabe acerca de nosotros y acerca de nuestros oyentes. No hay nada que se le pueda esconder al Espíritu Santo. Entonces, yo puedo preguntar al Espíritu Santo, primero, si el Señor me da un sermón sin antes darme los oyentes, yo puedo preguntarle, Dios, ¿a quiénes tú quieres que yo le dé este sermón? Aleluya. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes tú quieres que yo prepare este sermón? Y usted no va a ofender a Dios con preguntarle, al contrario va a decir, wow, mi siervo, mi sierva, si tiene necesidad de conocer más. Dios, dime para quién o para quiénes este sermón. Dios, ¿a quiénes tú quieres que yo le lleve este sermón? Muéstrame mis oyentes. Es bueno, es saludable que cuando Dios empieza a darte un sermón, óyeme, para que tengas un buen propósito, dile Dios, yo quiero que mi propósito esté definido, por lo tanto, en tu misericordia, dime quiénes son o quiénes pueden ser mis posibles oyentes para este sermón. Puede ser que Dios te lo dé para gente que no conozca a Cristo. Puede ser que Dios te diga, mis oyentes han de ser personas que no han recibido la llenura del Espíritu Santo para entonces poder ser testigo. A lo mejor Dios te diga, este sermón tú se lo vas a predicar a gente que ha perdido la fe. Y aunque tú no conozcas a esos oyentes, ya tú sabes que tus oyentes son gente que han perdido la fe. Y cuando te inviten a predicar a un lugar, si en ese lugar hay gente que no tiene fe, que ha perdido la fe, entonces ya tú tienes el sermón indicado para este tipo de oyentes. Amén. Entonces, pregúntale a Dios cuáles son tus oyentes y qué quiere Él. Y el Espíritu Santo te lo va a mostrar. Él es poderoso, Él es misericordioso, Él es grande y Él conoce mejor que tú y mejor que yo la necesidad de nuestros oyentes. Bien. Bien, habrá ocasiones especiales cuando nuestra sabiduría, que es limitada, no alcanza a entender la necesidad de los demás más que el Espíritu Santo. Siempre tenemos que aprender a seguir la dirección del Espíritu Santo de Dios. Eso es necesario, sumamente necesario. En nuestra preparación, aun cuando no entendamos qué aprender o qué decir o qué hablar, cuando entendamos por qué nos impresiona con alguna porción de la palabra del Espíritu Santo, no importa. Vamos a empezar, vamos a hacerlo, pero vamos a preguntarle, ¿qué tú quieres? ¿Cuál es tu propósito? Pero en muchos de los casos, al mantenernos en comunión con Dios, Él nos va a dar la luz sobre la situación espiritual del pueblo y nos va a hacer ver las necesidades del pueblo o de nuestros oyentes. No perdamos tiempo en rodeos, en generalidades como hace mucha gente, sino vamos a firmar metas concisas, metas claras para hablar la palabra de Dios. Tengamos estos propósitos presentes durante todo el proceso de la preparación
Y mientras predicamos, tengamos en mente qué es lo que yo quiero lograr con mis oyentes. Al llegar al final del mensaje, entonces podremos hacer un llamado inequívoco a los oyentes para que apliquen la palabra de Dios a sus vidas. Escucha bien, cuando tienes un propósito definido del por qué estás predicando, de por qué estás hablando, del por qué este sermón, de por qué a estos oyentes, cuando vayas a terminar en tu aplicación o a hacer un llamado, tendrás la herramienta indicada y sabrás cómo hacerlo porque tú conoces la necesidad de estos oyentes y por eso tienes un propósito al predicar este sermón. ¿Podríamos imaginarnos entonces la diferencia tan grande entre el mensaje preparado por un predicador que sabe claramente lo que va a hablar o lo que pretende hablar y uno preparado sin una meta específica? Es interesante saber, ¿eres tú de los que no tienen meta al predicar o de aquellos que tienes una meta específica para hablar la palabra de Dios? Así es que es importante conocer quiénes serán nuestros oyentes y si no lo conocemos, pedir al Espíritu Santo que en el momento indicado nos ponga los oyentes, aunque tengamos ya el sermón preparado para hablar a nuestros oyentes o a aquellos que estarán en nuestro auditorio. Así es que Dios sabe a quiénes le hablaremos, Dios conoce la necesidad de nuestros oyentes y Dios sabe de qué tienen ellos necesidad mejor que nosotros. Amén. Amén. Así que vamos a terminar hasta aquí. Así que esta ha sido la enseñanza de hoy, esperando que el Señor pueda hablar a sus vidas y podamos entender que el sermón es una necesidad para aquellos que lo van a preparar y es una necesidad para aquellos que lo van a recibir. Es recordar que nosotros como predicadores, como maestros, como charlistas, como conferencistas, nosotros como personas que llevamos las buenas nuevas de salvación, que le hablamos a alguien de manera personal, en una célula, en un grupo pequeño, en un grupo de vida, a compañeros de trabajo, si vamos a llevar la palabra de Dios, hagámoslo primero sabiendo a quiénes le vamos a hablar y hagámoslo con un propósito. Vayamos a la gente con un propósito definido. Vayamos a aquellos que necesitan la palabra con un propósito definido y conozcamos a aquellos a quienes le hablaremos la palabra para que seamos mucho más certeros en lo que vamos a hablar y cuando hagamos un llamado, lo hagamos de una manera eficaz y que el Espíritu Santo tenga el chance, tenga la oportunidad de hacer su trabajo a sabienda de que nosotros hicimos el nuestro. Dios les bendiga, Dios les guarde, esperando que esta palabra pueda quedar grabada en su corazón y que puedan hacer sus comentarios durante la semana.